Folclor y utopía en los Andes. Lo indígena está en lo más íntimo de toda la gente de la Sierra del Perú. José María Arguedas. Los Andes son un permanente, variado y rico laboratorio de expresiones tradicionales, vernaculares y populares, folclóricas en todos sus géneros. Su pasado milenario y su historia convulsionada la han predispuesto a que esas manifestaciones encuentren en la tradición vernacular los medios más adecuados para expresarlos. La colosal geografía de aquel laberinto con ambiente cósmico en gran parte ha modelado y forjado el alma y el cuerpo de sus habitantes. Al no haberse establecido hasta hoy fronteras entre lo humano y sobrenatural, aún sigue imperando el comportamiento y las prácticas mágico-míticas propias del pensamiento primitivo. Hombres, dioses y elementos naturales conviven dentro del mismo espacio y tiempo, aunque ellos se encuentren contrapuestos y tengan desarrollos diferentes. El hombre del Ande sigue siendo predominantemente naturalista, animista, panteísta, mágico-religioso, y poco importa que tenga o no conciencia de ello. De allí la importancia y el vínculo que ha establecido con la naturaleza, las criaturas que la pueblan, el más allá, buscando el equilibrio y la unidad. Romper aquel equilibrio significa romper aquella unidad. Y lo menos que se puede esperar es la cólera de los dioses, si así podemos llamarlo. La abrumadora tecnología creada por el hombre moderno y la ciencia no ha resuelto ni llenado el vacío existencial que lo agobia. Por el contrario, parece haberlo profundizado aún más. Por ser el hombre parte de la naturaleza, está sometido a las mismas leyes que lo gobiernan, y por haberlas transgredido, se encuentra al borde del abismo. Ese abismo entre la realidad concreta de la existencia humana y los deseos que jamás pueden cumplirse, completan y cierran el círculo mágico-mítico de las mencionadas existencias. El hombre por esencia es un ser social, y la necesidad que tiene de comunicarse con otros hombres, los dioses, la naturaleza, aquí tienen diferentes formas. Gracias a la sublimación mágica y la ficción simbólica, estos hombres nos hacen descubrir lo que somos, lo que no somos y lo que nos gustaría ser. Es uno de los principales roles de eso que llamamos folclor o expresiones vernaculares. Ninguna otra manifestación muestra tan espléndidamente nuestra realidad como lo hacen esas expresiones. Porque aquí se materializa el rico y variado prontuario de sueños, hazañas, pasiones, infamias, sutilezas, frustraciones, etc.
que estos hombres tuvieron que inventar en un mundo paralelo para vivirlos fugazmente en un día de fiesta, aunque sea lo último que tengan que hacer. La danza, la música, el canto no son solamente diversiones o esparcimiento. Para ellos son un lenguaje, un sueño, una pasión. Son formas de decir lo que uno quiere, lo que uno siente. Tocar la quena, el violín, el arpa, cantar, bailar, son maneras de comunicarse con los otros hombres, con los dioses, la naturaleza. Pero también mediante ellos se pueden alejar las calamidades, las enfermedades. Se pueden también conseguir la protección o el amparo de los dioses. Muchas de las prácticas de los antepasados se siguen realizando en los mismos escenarios. Aunque hayan cambiado en la forma, siguen acudiendo allí respondiendo a una memoria colectiva. Tal vez es un recuerdo colectivo sin memoria, explicable solo si se rompe el marco rígido de la mentalidad y racionalismo del denominado hombre moderno. Eso y mucho más es el ande, mucho más, tan contradictorio y distante. Por un extraño fenómeno social de compensación y supervivencia, el trauma de la conquista pareciera haber ampliado y profundizado la imaginación del andino. La extirpación de idolatrías implantada durante la colonia, aunque no lo crea, sigue vigente, como una prolongación subterránea de control social y dominación política económica. Sin embargo, no han logrado eliminar esas manifestaciones tradicionales. Luego de permanecer clandestinas y latentes, empezaron a manifestarse poco a poco. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que la gran mayoría de estas manifestaciones son de origen indio, campesino, es decir, del medio rural, entiéndase bien. Y en mínima proporción de la ciudad o medio urbano, tocamos aquí un punto clave, fundamental en la marcha y el destino posterior de todas esas manifestaciones. Porque junto al mestizaje unilateral, el medio urbano irá despojándolo, expropiándolo para apoderarse poco a poco de toda esa tradición vernacular y folclórica. Hoy en día, como es de dominio público, se han convertido en espectáculos de diversión o esparcimiento, vacíos de contenido, mercancías de consumo en festivales folclóricos prefabricados. Extrañamente, no encontramos estudios serios al respecto. Nuestra documental es un primer acercamiento a dichos fenómenos sociales, y solo el tiempo nos dirá si tenemos o no la razón. Muchas de las imágenes que mostraremos han sido registradas en el curso de más de 30 años, es decir, cuando sus cultores eran auténticamente representativos de sus pueblos o comunidades. Mostraremos solamente las más representativas. La amplitud del tema así nos obliga, pero
en forma inevitable y casi automáticamente viene la pregunta de rigor. ¿Qué es el folclore? ¿Dónde y por qué nace el folclore? ¿Para qué sirve y qué representa en un país como el nuestro? A continuación trataremos de dar respuesta, penetrando en ese mundo inédito. Y la mejor manera de dar respuesta es precisamente mostrando las mismas danzas o bailes en tiempos y escenarios diferentes. He aquí algunas de ellas. Danzas satíricas de origen republicano, Los Doctorcitos. Es una parodia y burla de la justicia y el cuerpo administrativo que la conforma. Aquí ellos están personificados. Abogados, jueces, fiscales, vocales, escribanos, secretarios, tinterillos y demás crápulas chupasangres que inclinan la justicia al lado del que más tiene o el que mejor soborna. Sargento Tusui, o Danza del Sargento. El licenciado del ejército semi-aculturado, frente al drama de ser él mismo o el otro, potencial explotador de su propia clase o pueblo. Danza del ingeniero. Ingeniero capataz, ingeniero director, ingeniero presidente, ingeniero trepador, ingeniero patrón o simplemente ingeniero. Y más, ingeniero. Majeños, tucumanos, argentinos, auca chilenos, danzas pantomímicas de origen republicano. Encarna a los arrieros, las arrierías y contrabandistas tan arraigado entre nosotros. Recuerda y parodia el comercio regional o internacional de nuestros valles cálidos, con el norte argentino, chileno y altiplano donde el alcohol juega un rol importante. El auca chileno, que extrañamente persiste en el tiempo, perenniza el trastorno que sufrió el comercio y contrabando en el sur andino durante la guerra con Chile. Esa guerra, acontecimiento que jamás entendieron los indios, pero pagaron las consecuencias. Por esa razón, está presente en casi todos los pueblos de la región. Contradanza, que deriva de country dance, introducida durante la colonia, recuerda las fiestas y bailes del señor feudal encomendero o gamonal. Esta es una foto de 32 años atrás. La misma danza 32 años después. Si bien existen modificaciones en la vestimenta, la coreografía es la misma, aunque la delicadeza refinada del minué aquí se vuelve silvestre. El machu, o caporal director de la danza, simboliza la tradición, el hermetismo, la continuidad. Mitológicamente, en la nariz es donde se acumulan los pecados y fechorías de los individuos. La máscara de fina malla metálica, si bien guarda el anonimato del danzante, al descubrirse después de danzar, tiene la increíble sensación de conservar una segunda careta. Los negros de Paucartambo recuerda el paso de los esclavos hacia los valles de Cochnipata, el trópico verde,
donde eran llevados para el cultivo de la caña de azúcar. ¿Cuánto material de estudio interesante hay para el psicoanálisis moderno? Todo esto es un laboratorio vivo ignorado, y efectivamente, todo lo que está viendo está cargado de un simbolismo y lenguaje alucinante. Es una cuadrilla cerrada y discriminativa de gente pudiente o adinerada, se dice. Ejecutan la danza con el nombre de Capac Negro o Negro Rico. También aquí vemos una doble parodia, Pituco Cuna. Paucartambo, provincia del Cusco y capital folclórica. Cada 16 de julio celebra la fiesta de la Virgen del Carmen. Congrega a lo más selecto del folclore regional. Entre sus múltiples facetas, los sagras o diablos se consideran sus hijos favoritos, porque si no asisten, el rostro de la Virgen se pone triste y pálido, pálido y triste. ¡Qué triste! Entre lánguidas miradas, la Virgen tiende la mano a los diablos de la versión andina, quienes a su vez la miran y remiran, dedicándole sus mejores danzas. 33 años tienen estos registros y se modificaron muy poco. Pero lo que no se modificó es que aquí cielo e infierno se reconcilian expulsando el pecado en una síntesis terrenal. Coyacha o payachas solamente conservan el nombre de ascendencia imperial. Ahora representan a laboriosas mestizas o balichas de chicherías populares. Debía ser interpretado solamente por mujeres. Sufrió tantas modificaciones que un estudio arqueológico podría mostrarnos una superposición de estratos o periodos diferentes. Los chuchus, bayunos o yungueños, admirados o respetados por los serranos o puñarrunas, representa a los portadores de la malaria, paludismo, terciana o cuartana. Hacen fechoría y media por donde pasan. Su rostro amarillento y demacrado denota buena salud. Apalean a un indio en la misma forma que hacen pitear un auto mal estacionado. Mientras la existencia discurre en un tiempo aparentemente cíclico, las fatigas del trabajo buscan también un escape, en escenarios sin público. Caspiaisai o Terala. Terala en cristiano quiere decir tírala. Es una parodia que se hacen a sí mismos, de la forma como trasladan los palos para la construcción de viviendas. Transportistas pedestres, burlones, pendencieros, informales, hombres de arcilla nutridos desde temprana edad en esa escuela, es una danza que nunca más se volvió a presentar. Otra versión de los yungueños o bayunos son los cosechadores de coca, de rostros amarillentos como el plátano, del Valle de la Convención. No quieren saber nada de las computadoras. En Apurímac, particularmente en Andahuaylas, surgió una hermosa danza, los negros. Recuerda el paso de Don Simón y su posterior proliferación de generales, mariscales, grados que les quedaban muy cortos.
En la misma forma que en Abacaisillo, las pandillas son ya un patrimonio. En carnavales dicen ir al río Mariño a bañarse calasiquis, es decir, en pelotas. Pero de Apurímac y su folclor apenas los podremos mencionar, pues es tan rico, variado y colorido como su paisaje y su gente, hospitalarios, íntegros a toda prueba. Del altiplano puneño, alguna vez nos llegó una hermosa y ruda danza de requerimiento, los caquelos, ataviados de abigeos o jinetes de tránsito. Caquelo, de origen republicano y fugaz tránsito, trasunta muy bien la habilidad y artimañas de la mujer serrana o andina en las artes del amor. Contrariamente a lo que se cree, cuando se produce un rapto, es ella la que arregla todo y decide todo para que el caquelo siga soñando que él fue que hizo todo. La huaca huaca o toro toro, también del altiplano, es la anticorrida, pantomimo, parodia, burla, tragedia o comedia, otro chispazo del simbolismo y emanación del alma colla. Caballo y caballero, cabalgadura y jinete español. ¿Son los dos uno o uno son los dos? ¿Fue el uno más caballero que el otro o el otro fue menos caballo que el uno? Machu Machu, Machu Toso, Machu Auki, Machu Copo, Achachi, Kumu Kumu, etc. Es parte de la frondosa fauna con la que personifican al español o al mestizo explotador. Puno y el altiplano son espacios fecundos de una y mil facetas. Las Diabladas son apenas una gota en la inmensidad del lago azul carmesí. Puno se impuso definitivamente como una antítesis y no podremos extendernos más. Aquí la música, la danza se convierten en poemas e himnos a la vida. Casi por azar, en Santa Rosa de Yanaque, Puno, pudimos asistir a la materialización de este himno y poema, la ejecución por parte de las mujeres, casadas un día y solteras el otro, de esa danza. Estas descripciones seguramente son explicaciones pálidas y apenas se escucha el eco. Allá se nace llevando en la sangre melodías teñidas de sicurias y zampoñas y ventisqueros. Los ayarachis o ayarichis de Paratía tienen un origen muy antiguo. Es una danza ritual de propiciación sin dejar de ser totémica. Este registro es de 1967. 31 años después, en Lampa, Puno, volvimos a encontrarlos en 1998. No ha cambiado absolutamente nada. Se dice que acompañaban a los muertos en su última morada, y así sería. Síntesis final del atuendo, melodía, majestad ceremonial, en quienes presencian y escuchan su danza y melodía en su suelo. Despierta sentimientos indescifrables, desconocidos.
decíamos que el folclore y las manifestaciones vernaculares, por todos los elementos que la conforman, están íntimamente ligados al campo y la naturaleza. A los productos de la tierra, a las actividades que en ella se realizan, a las siembras, las cosechas, el cuidado de las sementeras y las chacras. A los animales domésticos de labranza y de sustento, los rituales de propiciación para que se reproduzcan siempre están presentes. Son también parte de la tradición los rituales ligados a los poderes ocultos y las fuerzas ciegas de la naturaleza, a los que jamás los podremos controlar. Están ligados a los muertos y el más allá, a los espíritus que puedan emanar de los muertos y a todo aquello que no podemos comprender racionalmente. En la isla de Amantani, interior del lago Titicaca, las prácticas ancestrales en su gran mayoría están vigentes, modelando el pensamiento y comportamiento de sus gentes. Así, sería casi imposible levantar una vivienda sin antes haber sacrificado un cordero, ritual que garantizará la estabilidad de la casa y el bienestar de quienes la habitan. Todo ese conjunto de prácticas y creencias ancestrales se realizan en un ambiente natural. Esas prácticas responden a un mandato aceptado colectivamente. Entre otras cosas, es inútil recurrir a la ciencia buscando una explicación de por qué se colocan pagos, ofrendas, despachos, en abras, apachetas, etc. Nunca la tendremos. En la misma forma que no existen códigos, reglamentos, dispositivos, en las jerarquías y prácticas de pacos, yatiris, laicas, curanderos, chamanes. Los compromisos sociales y los matrimonios encuentran en el folclore su principal aliado. La danza, el canto, la música, etc., vehiculizan esos actos. En conclusión, todo lo anterior no se da, no puede darse en el medio urbano, sino por difusión, por contagio o contacto, por imitación, pero jamás en forma natural. Es solamente en el campo y nada más que en el campo donde puede darse, por ser su hábitat natural y origen ancestral. Esperamos que esto quede bien claro. La migración masiva del campo a la ciudad ha llevado todo este bagaje ancestral al medio urbano. Hace tiempo trata de aclimatarse, de amoldarse a ese medio ajeno y extraño. Dentro del proceso de mercantilización en el que vivimos, se descubrió, entre comillas, ese patrimonio y, so pretexto de rescate cultural, hoy está presente en festivales, concursos, desfiles, etcétera, etcétera y más, etcétera. El abuso y mal uso de ese patrimonio aún viviente ha terminado por vaciarlo completamente de su contenido y sentido, siendo ahora espectáculos, muchos de ellos banales.
El medio urbano hoy trata desesperadamente de aclimatarlos, de arraigarlos, de reciclarlos, entre comillas. Pero, ¿podrá realmente conseguir su objetivo? Si es así, será digno de admiración. Neonatos, niños, casi niños, escoleros, colegiales y universitarios compiten en las danzas inmadures con los anteriores y ¡ra! ¡Qué enternecedor! Hasta los profesores, enseñadores, enseñistas, doctores, catedráticos, entre comillas, licenciados, etcétera, etcétera, y más etcétera, son obligados a danzar, o ellos obligan a danzar. Vivimos pues danzando como chinos. Decíamos que hasta hoy solo el psicoanálisis ha tratado de comprender ese fenómeno y mentalidad frente a la petrificada antropología que quedó tirada por el camino. Y como siempre, aquí las cosas nunca se resuelven, o se resuelven solas. Mientras tanto, el tiempo pasa, y pasa, y pasa mucho. ¿O no pasa nada? ¿Por cuál se inclina usted? Pero continuemos con las danzas que todavía no terminó. Hace más de 30 años atrás hicimos el registro de ese conjunto musical de Yungay muy original. Acompañaban un grupo de danzarinas de Quechua auténticamente representativas. Fue tal vez por la única vez, como muchas otras, nunca más volvieron. En la misma época llegaron de Quiquijana o Quijana las capitanas o Pasña Marcha. Aunque su nombre es republicano, la danza es posiblemente precolonial. Extraordinaria demostración de habilidad y destreza. Las jóvenes casaderas que la ejecutaban podían dejar caer el palo a la cabeza de algún macho impertinente. También en Quiquijana solían presentarse los karatacas. A todas luces es una danza ritual. Debía llamar poderosamente la atención, pero no fue así. De probable origen precolombino, se la quiso resucitar en más de una oportunidad. Era inútil. El fuego y el viento habían abandonado la hoguera. Pichiguapampa o Pajonalpampa, también de aquellos tiempos, fue una danza ruda y silvestre de las provincias altas, hoy extinguidas. Carnaval de tinta, con muchas variantes. El atuendo que usan las mujeres especialmente en los días de fiesta es simplemente extraordinario, complementando a la coreografía. Paras es una danza de las provincias altas, de contenido agrícola y propiciatorio. Los embarazos y aumento de la población se vincula a la fecha de su celebración. Son muy numerosas las variantes de la misma danza, que en otros lugares reciben nombres diferentes. Paras de tinta es el mejor ejemplo. Los huifalas, procedentes de las comunidades aledañas a Pisa y Calca, en cuya coreografía imitaban el vuelo de las pariguanas en sus diferentes evoluciones. Callatiaj, danza totémica, posiblemente precolombina, extinguida. Si se seguía la evolución del vuelo de esas aves con ese nombre, se podía predecir el año agrícola.
Turcuitusui, nombre peyorativo o ficticio, esconde un segundo personaje totémico encarnando algún Apu o Auki en su afán de comunicarse con los hombres. El cóndor, el puma, la serpiente, el halcón, etc., encarnaban el espíritu protector o tótem de todos aquellos que creían descender de ellos. Los saksas de Paruro, engendros de roquedales, cavernas, abismos, son posiblemente la mejor visión animista a la que hicimos referencia. En su coreografía imitan el movimiento nervioso febril de los kututus o cuyis, machos en celo, siempre desplazándose de un lugar a otro. La cachampa, danza guerrera de origen precolombino, significa bailar de lado o perfil. En esta forma, no ser blanco fácil en el combate. Entre el anterior registro y el que vemos, nos separa más de 30 años. ¿Parece la misma? La cachampa se dice que recuerda en alguna medida el huarachicuy. El huarachicuy, durante el Incario, era el acontecimiento más importante en la vida del adolescente. Ceremonia y ritual a los que debían someterse para adquirir el estatus de guerrero y ciudadano. Hoy se revive como una de las reminiscencias más importantes que podemos apreciar. Su potencial y contenido nos da, tal vez, la única luz y salida que inconscientemente busca la juventud. Están llamadas a convertirse en las espartaquiadas andinas, encaminadas a recuperar la dignidad perdida. ¿Podrán lograrlo? En este desfile que podría ser interminable, es casi una obligación remitirnos a Coyloriti, el escenario más importante de cuantos conocemos. Entre los numerosos conjuntos vernaculares que acuden, los carachunchos son uno de los más representativos y típicos, vinculados a los antiselváticos. En la misma forma, la dinastía de los Pablitos, Osos o Ukukus, cuya trayectoria y destino es la esencia misma del mito. Personajes míticos e hijos espirituales del Apu, este es su escenario natural, fundidos con la montaña en un abrazo espiritual milenario, para reforzar su fe panteísta y pagana. De los Huayrichunchos, que también están presentes milenariamente, se dice que son los más apreciados por el dios de la montaña, por ser los más pobres y humildes. Junto a ellos, los Capachunchu o Chuncho Rico, extraña contrapartida de los anteriores, nos recuerda diferencias sociales y algo más que nosotros queríamos olvidar. Los capascollas, llameros o simplemente collas, es una hermosa y remota danza que denota procedencia. A sus ancestros los podríamos calificar de
payadores andinos. Es probablemente la mejor reminiscencia de cómo unían pueblos y comunidades lejanas, llevando con ellos sus productos para el trueque o intercambio. Admirados o temidos por sus conocimientos y secretos, adquiridos en su transhumancia, son la síntesis natural entre lo cristiano y pagano. Rebeldes y libertos que no aceptan ataduras, ponen a prueba sus convicciones en toda oportunidad que se les presenta. Y solo Dios sabe lo que piensan de Dios. Y continuamos con otra danza formidable: los chucus de canas. La mejor materialización que el ingenio nativo pudo crear en el arte y el simbolismo vernacular. Encarnando a las alpacas machos, complementados con el pincuillo, símbolo fálico por excelencia, ejecutan una danza única de propiciación y fertilidad. Probablemente precolombino, el atuendo ha sufrido múltiples modificaciones, pero a pesar de eso ha permanecido en el tiempo como un testimonio viviente. En el pueblo de Tojroyo, para los lugareños Tokio, interior de la provincia de Espinar, sigue con todo su vigor y rudeza, bronces pétreos. Otra danza con majestad y prestancia era canchi. Se la puede apreciar en alguna sala de espectáculo turístico. Ricui chicui, o mostrarse en público. Durante el Incario era la ocasión para que las jóvenes casaderas pudieran mostrar y demostrar sus habilidades. Tinta, Pitumarca, Combapata, San Pedro son algunos pueblos en los que la imaginación creativa en el atuendo ha trascendido las fronteras locales con su filigrana barroca. Hace más de 30 años atrás, y posiblemente por la única vez, se presentó la danza Sacre. No era difícil darse cuenta que estábamos en presencia de un caso único. Pasaron casi desapercibidos ante un público apático, acostumbrado a espectáculos fáciles de pasatiempo, actitud que se acentúa cada vez más. Aquellos chamanes o sacerdotes andinos no volverían a presentarse más. Lo que nos sorprendía era cómo habían aceptado presentarse. Eran probablemente los últimos altomisas, depositarios de esa tradición y sabiduría milenaria, en gran parte hoy perdida, mistificada. En el Ande, el mundo mágico de la tradición y la leyenda era la práctica del espíritu para evitar que su vuelo se atrofie. Y parece que así sería. La danza de las tijeras o danza, así podría habernos confirmado, no pudo soportar la vorágine del mercado de consumo cultural y turístico. Máximo Damián, como José María Arguedas, lo sabían. El desafío de los danzas era herido de muerte.
aún sigue del alba a la agonía de Rasuñiti. Todo este mundo de mil rostros y facetas, tan difícil, distante y contradictorio, solo es real en la medida que logremos atraparlo en las manos, como se atrapa el agua o el viento. Ha pasado mucha agua bajo el puente, y por el puente ha pasado mucha gente. ¿Cómo evitar que nos pongan una careta y hacernos creer que esa máscara es nuestro verdadero rostro? La integración, la aculturación, son modernas formas encubiertas de dominación interna. Empezó al siguiente día que llegaron los conquistadores y que aún se encuentra vigente, presente. Pero es también una forma moderna de extirpación de idolatrías, tan evidente pese a todas las leyes del mundo que hablan de igualdad de derechos y todas esas cosas. En un país como el nuestro, formado de un mosaico de tiempos detenidos, de tiempos coagulados e inconexos, todo lo anterior es posible. Y todo esto no es ninguna historia ficticia. Ahora que el mundo gira más rápido, ¿soportaremos el duelo despiadado de hombres y pueblos que no tenemos más armas de defensa que nuestras propias raíces? Esta realidad dentro del mundo simbólico del folclore es también como un juego de niños que hay que jugarlo con la seriedad que los adultos adoptan cuando hacen de niños. Sumergidos en esta realidad, continuará siendo un juego y un sueño, en la medida que es una realidad anticipada. Aquí tocamos madera. Es una utopía. Son las sociedades marginadas, explotadas, subdesarrolladas, las que en mejor forma exteriorizan mediante el folclore esas formas sociales de existencia. El hombre tiene necesidad de mitos, de ficciones, de cuentos o leyendas. Ellos los ayudan a vivir, también a morir. Es uno de los roles de esas utopías. Pero sabemos, y deben saber también ustedes, que todo lo anterior no es y no puede ser un mostrario de baratijas sentimentales o una vitrina de arqueología viviente, no. Porque el mito, la ficción, la magia, son los únicos elementos que tienen la preciosa virtud de llenar el yo profundo que la mística reclama. El espacio que hemos recorrido con ustedes, una vez más, había de confirmarnos que la mística no es solamente cristiana, también había sido pagana. Es otra utopía tan real y válida. Si el folclore y la tradición expresan nuestra realidad actual, más que las formas sociales y contradicciones del pasado, eso no cambia nada.
Lo que sabemos es que hasta ahora ni la ciencia ni la técnica han podido ponernos una careta diferente a la que nos dio la naturaleza. Solo el folclore lo hizo. En medio de todo este mundo alucinante o surrealista, debemos hacer unas últimas referencias, aunque queden muchísimas en suspenso. Como somos testigos de parte de los llamados festivales folclóricos, el primero de ellos nace en Racchi, Sicuani, en 1967. La asistencia y autenticidad de los participantes es impresionante. Desde entonces, los mencionados festivales empiezan a multiplicarse por todas partes. Como hongos después de la lluvia, ¿qué estaba pasando? Lo que estaba pasando eran muchas cosas. En medio de ese ambiente folclorizante, nadie pensaba que la tradición o folclore es un patrimonio social y cultural. Forma parte de la identidad, la raíz de un pueblo. En alguna medida es su alma, su rostro. Es el espejo de un pasado, de un presente expresado en códigos y esquemas no eruditos. Y ponen a concurso esa identidad, esos códigos, esos esquemas, esos mensajes sociales. Llegamos a la gloria. Los folcloristas eruditos haciendo folclor no erudito sobre ellos mismos. Aunque no hay mucho de qué reírse, paralelamente empieza a surgir un fenómeno increíble. Lenta y sigilosamente, la cervecería se apodera de esos festivales, fiestas, grandes o pequeñas. En 15 o 20 años es dueña no solamente de todos los festivales. Con las Coca-Colas, son ahora una suerte de casa de la cultura, que controla y tamiza todas las fiestas, especialmente tradicionales. Hoy es casi imposible pensar en una fiesta grande o pequeña sin que ella esté asociada a la cerveza y a las cocas. La cervecería lotiza y parcela plazas o calles para esos acontecimientos, y esto es apenas una gota. Una gota en ese mar inmenso, pero más que inmenso, absurdo, sin dejar de ser alucinante. La otra cara que tiene la tradición, el folclore. La tradición, el folclore, al fin y al cabo se transmite de generación a generación como una rutina de vida, donde no vale la pena pensar demasiado. La ciudad y la nueva generación han recibido con entusiasmo solapadamente las nuevas corrientes y aires tradicionales, practicándolos entusiastamente. Las hayas, tuntunas, caporales puneños o bolivianos, con su coreografía acrobática y su música festiva y pegajosa, casi arrasan con todo. A tono con el desarrollo y progreso, entre comillas, las nalgas marcan el rating del éxito entre un público cada vez más propenso e inclinado al morbo y sexo exhibicionista. La amplitud e importancia del tema solo nos permitió tocar esos temas folclóricamente. Y qué irónico resulta todo esto.
Y más irónico saber que apenas hemos empezado nuestro camino y estamos llegando al fin de nuestro recorrido. La ciencia no mató el mito, ni la técnica mató la leyenda. El progreso no mató la magia. El desarrollo no mató la tradición. Está claro que la mente humana contiene información que no ha recibido del medio social donde nació y vive. Entonces, ¿de dónde le viene esa información? Apoyados por el azar y las circunstancias, en 1998, fin del siglo y milenio, en el interior de la provincia de Espinar, pudimos captar un registro por sí solo elocuente. Un padre iletrado, la hija profesora fiscal, la nieta estudiante universitaria de computación, 3 generaciones diferentes completamente, hacían el mismo ritual, la misma devoción. Nuestra palabra está dada, y como ha visto, hasta hoy el mundo ha sido del color del cristal con el que se le ha mirado. Pero todo eso es también ya parte de la ficción, o la utopía. José Pimentel.